Una persona sana experimenta bienestar general y múltiples fuentes de satisfacción. Siente la alegría de vivir y goza de mucha energía. Se siente competente, útil y orientado a la producción. Disfruta de la soledad y de las relaciones en capacidad de dar y recibir amor. Posee claridad perceptual, alta conciencia, autoaceptación y flexibilidad. Ese viene a ser por nuestro criterio de salud integral. En la medida en que nosotros vivimos en un nivel de conflictos entre una serie de elementos que generan en nosotros un estrés permanente, una dualidad, se pierde el equilibrio salud-enfermedad y nos vamos más hacia la enfermedad que hacia la salud. Entonces, lo que es toda esa serie de elementos que en nosotros representan una dualidad, por un lado nuestra condición de seres espirituales, por otro lado nuestra condición de seres animales materiales, el ser real frente al ego, el ser auténtico frente a ese ser alienado, el corazón frente a la cabeza, la búsqueda del placer y el rechazo al dolor, la parte instintiva frente a la moral, la intuición frente a la razón, o lo que en general llamamos el niño frente al padre, el quiero que se opone al debo o al necesito. Entonces nosotros entramos en un conflicto en el cual vivimos carencia, nos intoxicamos, porque le damos a nuestro organismo muchas veces más lo que queremos que lo que necesitamos. Cuando le doy lo que quiero y no lo que debo, me siento feliz, pero después me siento culpable, porque dentro de mí hay algo que me está diciendo, no debiste hacer eso. Y si hago lo contrario, no hago lo que realmente quiero, entonces después me siento infeliz y me siento víctima. Y todo eso es una condición de estrés permanente, de dualidad, que genera en nosotros pues, un desgaste, una infelicidad y una somatización. A nivel espiritual pudiéramos decir que hay un ser real que viene con su agenda propia. Nosotros como seres espirituales tenemos nuestra propia agenda, tenemos una misión de vida y disfrutamos del don de la existencia. Tenemos esas dos condiciones. Entonces, en la medida en que nosotros vivimos solo lo que queremos, lo que dentro de las expectativas, el ego se crea su concepto obedeciendo a los caprichos y necesidades de la personalidad, tarde o temprano vamos a entrar en un conflicto existencial, porque dentro de nosotros hay un ser que viene con otras necesidades. Por ejemplo, alguien que es médico porque su papá era médico y su abuelo era médico y hay que cumplir con la nueva generación de médicos, esa persona va a ser muy feliz, porque tarde o temprano él va a manifestar una necesidad de ser pintor, porque eso es lo que a él le ha fascinado toda su vida, y o se enferma y se muere o es un desgraciado, o logra romper con ese paradigma y dedicarse a la pintura, aunque sea a los 40 o los 50 años, y recuperar su vida, lo que él realmente vino a hacer. Entonces, la realidad es lo que es, lo que la vida nos presenta, lo que entenderíamos por la escuela de la vida, todas aquellas experiencias en las cuales está el germen de las lecciones que tenemos que aprender. Pero como tenemos nuestras propias expectativas, vivimos sufriendo cuando lo que yo quisiera se enfrenta con lo que realmente es. Lo que yo quiero con el no puedo, o lo que yo quisiera con el no debes, o lo que ocurre con lo que no quiero. Entonces ahí es la base de esa angustia existencial y de ese estrés existencial en el cual el ego se enfrenta al ser real. Esa lucha la ha tipificado la psicología, entendiendo que a lo que es ese núcleo del corazón, que habíamos dicho de donde surgen las necesidades y el impulso, si eso se bloquea, entonces en la capa emocional se manifiesta como emociones reprimidas, que generan entonces todo el desconfort de sentimientos como la rabia, miedo, cólera, tristeza, dolor, impotencia, frustración. Si eso se reprime a un nivel físico, pues empiezan las psicosomatizaciones. Si no estoy consciente de eso, se manifiesta en forma de corazas físicas, tensiones musculares y enfermedades psicosomáticas que pueden afectar cualquier órgano. Y cuando eso ocurre a un nivel incluso
mental, psíquico, que reprimo por completo la autoexpresión de mis necesidades, la comunicación, ni siquiera la comunicación de mis necesidades, pues entonces los mecanismos que conocemos como mecanismos inconscientes, la negación, la proyección, la inculpación, el reproche, los actos fallidos, racionalización, recelo, desconfianza, empiezan a manifestarse como un indicativo de un mundo inconsciente que está siendo reprimido. Todo eso genera patologías. Patologías que nosotros podemos identificar, como les había dicho, en relación a los chakras, en relación a las metámeras, con segmentos del cuerpo, de manera que cada parte de nuestro cuerpo habla algo que si nosotros lo pudiéramos leer y entender, sabríamos exactamente cuál es la patología. Una patología en esta área, hígado, vesícula, ¿no? Probablemente tiene que ver con emociones reprimidas como el miedo, la rabia, algún tipo de sentimientos de eso. Se te manifiesta entonces ¿dónde? En el hígado si es rabia, o en el estómago si es de repente miedo, o en los riñones si es miedo, rabia, inseguridad, cálculos de riñón. Entonces, si me sacan, me rompen los cálculos o me quitan la vesícula, no significa que por eso va a desaparecer la rabia, no significa que va a desaparecer la psicosomatización, sino que ahora se va a presentar en alguna otra parte del mismo circuito que tiene que ver con rabia, como pudiera ser a nivel muscular, porque para los chinos hígado y vesícula biliar, músculo están ligados, y el sentimiento es la rabia. Entonces se te va a manifestar en otro lugar. Entonces cada parte de nuestro cuerpo tiene un lenguaje. Los terapeutas corporales, los que conocemos de lectura corporal, lo entendemos. Como les decía ayer, igual que lo puede ver alguien en las manos, la enfermedad de un órgano, tocando y te digo, mira, tu problema es en el hígado. También te puedo decir, tu problema del hígado es por tal emoción reprimida. Siguiente. Dale. Ok, entonces llegamos, con todo lo que vimos anteriormente, llegamos al criterio de qué sería una medicina holística que sea capaz de entender la multicausalidad, la multidimensionalidad, que utilice todos los recursos médicos conocidos tanto del pasado como de la modernidad, tanto tradicionales como los que llamamos complementarios, que sea una medicina que entienda también no solo la parte curativa, sino la parte sanadora, no solo la parte curativa, sino también la preventiva, que entienda la relación no solo en el plano material, sino también espiritual. Eso vendría a ser un concepto holístico. La palabra holístico viene de totalidad. En inglés la palabra es whole, es un neologismo del inglés. ¿Qué significa totalidad? Fue utilizado como palabra a través de una por primera vez por el señor Jan Christian Snods en Sudáfrica en 1926, quien escribió un libro sobre la filosofía de la totalidad. Y tiene que ver con lo que son los criterios que se han manejado durante el siglo XX de estructuralismo, transdisciplinariedad, de enfoque sistémico, enfoque cibernético. Todos esos enfoques buscan entonces la visión integral, holística de los sistemas. Así como funciona entonces el cuerpo humano, que es un sistema, entendemos que los sistemas organizacionales, la naturaleza, todo funciona como un sistema. Y he aquí entonces esos criterios que ya les mencioné para entender lo que es la medicina holística. Entender que nos afecta una multicausalidad, que los seres humanos somos multidimensionales, la complejidad del ser humano, que poseemos una relación viva con la naturaleza y la espiritualidad, y que sea una medicina que integre las tendencias tradicional y moderna, terapéutica y preventiva, curativa y sanadora, y la visión de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, hay una medicina que es curativa, que tiene su valor, por supuesto que tiene su valor, porque un politraumatizado requiere de un traumatólogo o de un cirujano, y que exista en emergencias te puedan mantener vivo mientras aparece la cura o mientras te estabilizas en vez de morirte. O sea, son una cantidad de recursos que la ciencia
nos ha permitido a nosotros llegar a niveles increíbles. Todo lo que puede hacer un cirujano oftálmico hoy en día, que eliminan la miopía, la presbicie, con operaciones maravillosas. Cada día sabemos más de menos. Y esa medicina curativa que nos trata como si fuéramos una máquina, que nos cambia una cosa por otra, y algún día de esto nos pondrán un brazo biónico, que para el que perdió un brazo, qué maravilla que me pongan un brazo que aunque sea biónico me funcione. O sea, todo eso está muy bien, todo eso es maravilloso. El problema es que a nivel de la medicina general, a nivel de tratar al enfermo, porque no solo hay enfermedades, sino enfermos, decía Hipócrates, yo diría que hay enfermedades y hay enfermos, y hay que tratar las dos. Tal vez a veces hay que usar un antibiótico, pero también hay que tratar a esa persona que porque se deprimió le bajaron las defensas, y no, la culpa no es nada más de la bacteria, es que el terreno tenía las condiciones adecuadas para que esa bacteria se desarrollase. Necesitamos tratar a los dos. Entonces, la medicina curativa, desde el punto de vista de la salud, es un paliativo, es reparadora, pero va en contra de los procesos biológicos. Entonces, bien sabemos que es antibiótico, antifiebre, antigripal, antihipertensivo, antitodo, antivida. Trata de reprimir cualquier manifestación sin entenderla. Entonces, si tú tienes la tensión alta, te doy un antihipertensivo, sin entender por qué te está subiendo la tensión. Si la tensión es simplemente una manifestación de que tienes adrenalina en tu cuerpo y en ti se manifiesta como hipertensión, pero en el otro se manifiesta como gastritis y en el otro se manifiesta como una neuritis. ¿Por qué a ti neuritis? ¿Por qué hipertensión? ¿Por qué gastritis? Si yo no entiendo por qué, lo que hago es reprimirla, la adrenalina sigue dentro de ti y a lo mejor además de hipertensión dentro de 2 meses vas a tener también gastritis. Que te lo va a tratar entonces como un antiácido. Hasta que llegue el momento en que surjan patologías crónicas degenerativas que ya, o estos síntomas sean incontrolables, ni tomándote 3 pastillas para la tensión te vas a sentir con la tensión controlada, porque en ningún momento he bajado la olla de presión del fuego. La hipertensión no es más que un síntoma de que tengo la candela prendida, la olla de presión ya llegó a la temperatura y empezó a sonar pi. ¿Qué hace uno en esos casos? Ponerle una piedra a la tapita para que no suene. No, ¿verdad? Lo que hacemos es, deberíamos bajarle la temperatura o apagar la olla. Pero nosotros no hacemos eso, lo que le ponemos es una tapa encima para que la desagradable hipertensión no nos cree el problema del ruido. Entonces esta medicina de alguna manera contribuye a la agravación. Puede haber un alivio temporal, pero en realidad nuestra condición está estancada, estamos adormecidos, y esta es una medicina que no requiere de parte de uno ningún compromiso. Es una medicina muy fácil. Nosotros nos reducimos simplemente a hacer lo que el médico me dice: tómese una pastilla o baja al acto médico para que él te opere. El responsable y el poder está fuera de ti, es otro. Somos pasivos. El acto médico es un suceso, es una actitud no comprometida, consumista y dependiente. Hay personas que necesitan esa medicina. Hay pacientes que llegan a nuestra consulta diciéndole: yo solamente vengo, doctor, para que usted me controle la tensión, me controle el azúcar, me controle el peso o la grasa, pero no me cambie la dieta, no pretende que yo voy a hacer ejercicio, yo no pienso hacer nada de eso, yo quiero seguir comiendo igual. Entonces, obviamente, ese es un paciente que no es para una medicina sanadora. Él con sentirse que está controlado, tengo la tensión 12,8, tengo el colesterol en 190, estoy perfecto, estoy de maravilla, puedo seguir bebiendo, puedo seguir comiendo, puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Pero tomándose 3 pastillas para la tensión, tomándose 3 para la grasa, tomándose 2 para el azúcar. Ese es el estado total de inconsciencia en el que vive la gran mayoría de la gente. Entonces, esa persona no es para una medicina sanadora, no es para una medicina holística. Porque un paciente de la medicina sanadora requiere una actitud de responsabilidad, proactiva, comprometida, que entienda que él está en un proceso de descubrir sus fallas, sus faltas,
y en la disposición de corregirlas. Entiende que la sanación es un proceso, no un suceso. Y la medicina sanadora justamente nos ofrece una aproximación a las causas, no a los síntomas. Es una medicina regeneradora, desintoxicante, que cambia las condiciones del individuo, elimina las interferencias, promueve la regeneración y es probiótica. Trabaja favoreciendo los mecanismos naturales, fisiológicos de autorregulación. No es que alguien de afuera va a decir lo que tú necesitas, es que el verdadero sabio está dentro de ti. Si el sabio no está haciendo lo que tiene que hacer, es porque algo se lo está impidiendo. El trabajo médico es muy sencillo. Lo único que necesitamos es quitar la interferencia. Si le quitamos la interferencia, el cuerpo se regenera solo. Porque el que sabe cómo regenerar es el propio cuerpo. Entonces esta es una medicina que nos ofrece más bien la posibilidad de transformarnos, de liberarnos de procesos tóxicos, procesos traumáticos, etcétera, renovarnos y evolucionar, aprender, identificar y evolucionar. Fíjense lo que este cuadro nos muestra. El cuadro comienza allá donde dice cambios. Cuando les decía que nosotros tenemos expectativas y la vida nos muestra realidades, lo que es, va en contra de nuestras expectativas. Por ejemplo, soy un muchacho de 15 años, he vivido toda mi vida en mi colegio y tengo mis amigos, y de golpe mis papás me dijeron, nos mudamos para otro país, mañana mismo, dentro de un mes, y tú dejas a tus grandes amigos, dejas tu colegio, dejas el colegio donde estuviste 13, 12 años estudiando. Todo eso lo identificamos como una pérdida, un cambio, genera en mí un conflicto, genera una resistencia. De ser posible, me trato de evadir. Eso va a manifestar síntomas o señales, como mínimo depresión o cualquier otro tipo de enfermedad. Ante ese instante, el papá lleva al muchacho al médico, el médico le manda un antidepresivo, el muchacho se puso a comer, se puso obeso, y entonces le mandamos este tratamiento para el azúcar, le mandamos una dieta que no hace porque entró en rebeldía total, tiene 15 años, no acepta el cambio, no quiere nada, entró en una rebeldía que lo puede llevar a consumir drogas, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, no hay solución. Hasta que la cuestión se hace lo suficientemente crítica que realmente no podemos más, es cuando entonces quizás buscamos una medicina que vaya a las causas, una medicina sanadora, que nos ayude a identificar realmente cuáles son las causas, las internas y las externas, que trabaje en este caso con la familia, que trabaje con el joven para poder asimilar y entender que a lo mejor hay razones de causa mayor que nos llevaron a mudarnos, pero el niño necesita sacar la rabia, la tristeza, la frustración, necesita llorar, necesita expresarse, no que le diga, tranquilo, adáptate, toma, aquí te regalo una bicicleta nueva, o te regalo un Nintendo nuevo, o te regalo tal cosa nueva. Él necesita drenar, expresar, para que él pueda asimilar el cambio. Y una vez que el cambio realmente se interioriza, bueno, aceptamos, y todo lo que venía después desaparece, porque todo lo que ocurrió es porque yo no aceptaba el cambio. Todo comienza en el momento en que yo no puedo asimilar los cambios de cualquier naturaleza. Entonces, esa medicina sanadora, veamos esta otra lámina que nos muestra entonces un individuo con sus propios caprichos, el ego, necesidades, agenda establecida por la sociedad, por la familia, las expectativas de lo que todo el mundo quiere que tú seas y que tú aceptes en algún momento dado ser. Ese ego entra en conflicto con esa realidad espiritual. Entramos en un conflicto existencial que tarde o temprano nos lleva a una crisis, pero la crisis es la verdadera oportunidad para los cambios. La crisis es la ocasión en la cual yo llego a interpretar y sentir, no puedo seguir como estoy. La gran mayoría de nosotros tenemos que llegar a hacer crisis para de verdad hacernos responsables de lo que nos está pasando. La medicina preventiva es una de mis más grandes frustraciones en la vida, porque nadie viene a hacer medicina preventiva. Hasta que la gente no está enferma y bien enferma, no van realmente a un médico. Y en el caso de médicos como yo, después que han ido a muchos otros médicos y se cansaron de la otra medicina,
y se cansaron de estar enfermos por 10 años y empiezan a decir, pero ¿será posible que uno pueda volver a estar sano algún día? ¿Será posible que de verdad haya cura para esto? Cuando realmente tú sientes, no puedo seguir viviendo así. ¿Quién me va a ayudar? No sé. ¿Cómo voy a salir de esto? No sé. Pero necesito salir de esto. Ahí es cuando la vida te presenta. Ahí es lo cuando dicen el discípulo, cuando el discípulo está preparado para ser el maestro. Cuando tú llegas a ese nivel de conciencia de que necesito, es cuando aparece entonces una propuesta que te va a ayudar a conectarte, a descubrirte, a entrar en un proceso de crecimiento, autoconocimiento, crecimiento emocional, que no es más que un despertar a tu realidad espiritual, a empezar a sentir y a pararle bolas al ser real que está dentro de ti, pidiéndote cuáles son esas necesidades, qué es lo que tú realmente viniste a vivir. Y ese proceso de contemplación es lo que llamamos sanación. Sanación, entonces, es un proceso de autoconocimiento. Nos conocemos y en la medida que me conozco, luego tengo que entenderme. Y luego que me entiendo, tengo que aceptarme. Es en ese orden. Conocer, entender y aceptar mi realidad. Quién soy, etc. Eso nos lleva luego, entonces, a sentirme a gusto conmigo y entrar en un proceso de brillar, de disfrutar, de fructificar, de autorrealizarte y poder trascender tus limitaciones humanas, porque al descubrirte realmente quién eres, estás aceptando también tu realidad espiritual. Y ahí es donde está la posibilidad de trascender el mundo físico y trascender las limitaciones de la personalidad, de la mente, solo en la medida que podemos conectarnos con nuestro ser superior.